Que si employer branding, que si propuesta de valor del empleado, que si candidate persona, ¿qué son todos estos conceptos y cómo podemos diferenciarlos? Bien, tenemos que tener en cuenta que el employer branding al final es todo, es la estrategia de marca empleadora. Básicamente el employer branding es la reputación que tienes como marca hacia tus empleados y hacia tus candidatos, y a partir de ahí podemos empezar a definir todos los conceptos que vienen por detrás. Y uno de esos primeros conceptos que salen a la palestra, porque es de los más importantes y es de los que primero tenemos que definir a la hora de empezar una estrategia de employer branding, es el de propuesta de valor al empleado o Employee Value Proposition. El concepto de propuesta de valor se remonta desde hace muchísimos años atrás, y es que a nivel marketing o a nivel negocio es lo primero que una empresa tiene que definir. Básicamente es lo que la empresa va a ofrecer a sus clientes. Por lo tanto, si lo adaptamos a la parte interna, la propuesta de valor al empleado es lo que la empresa va a ofrecer a sus empleados mientras se encuentren en esa empresa. Es decir, durante toda su experiencia del empleado, durante todo su viaje en la empresa, desde que entra hasta que sale. Por lo tanto, es clave que definamos una propuesta de valor del empleado que de verdad sea representativa de la empresa y que sobre todo sea un poquito diferente. Tenemos que tratar de buscar una experiencia del empleado que sea única de la empresa y que se diferencie del resto. Por lo tanto, para definir la propuesta de valor del empleado, te voy a decir sí o sí algunos conceptos que tienes que tratar de analizar, y voy a ir de menos importancia a más importancia para el empleado. Vamos con cositas que no son del todo importantes en el día a día, pero que al final puede hacerse mucho más grande y que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Tenemos que analizar las pequeñas frustraciones que puede tener un empleado en nuestra compañía, ya sea por el estilo de trabajo, por el sector. Ya sabes que hay sectores más complicados que otros o con unas características diferentes a otros. En fin, aquellas acciones del día a día que suponen pequeñas frustraciones que quizás no pase nada, pero que sí o sí tenemos que tener en cuenta para intentar solventarlas de alguna forma si es que se puede. Después de esas pequeñas frustraciones, vamos a intentar detectar cuáles son las decepciones con las que convive un empleado en nuestra empresa. Parece que nos estamos poniendo muy negativos, pero luego vamos con la parte positiva. Y es que también tenemos pequeñas decepciones que han ido ocurriendo a lo largo del camino del empleado en la empresa. Muchas veces puede ser por falta de comunicación. En fin, decepciones que pueda tener, que podamos identificar que es algo un poquito más grave que las pequeñas frustraciones. Ya empieza a ser un poquito más grave, aunque muchas veces esas pequeñas decepciones también se pueden solucionar. Vamos un poquito a la parte intermedia y ahora tenemos que analizar el efecto neutro, es decir, acciones que sin más pasan y no pasa nada, y si no pasan pues tampoco pasa nada. También tenemos que intentar determinar qué acciones suponen un efecto neutro en los empleados que están en nuestra empresa. Vamos un poquito más allá y ya nos vamos a poner en la piel de que nuestra gente ya no puede más, y esto hace que la gente empiece a buscar trabajo fuera. Tenemos que ponernos en el peor de los casos para intentar solventarlo, para intentar ayudar a nuestra gente e intentar recular cuando pasen estas cosas para estar perfectamente preparados. ¿Qué puede haber en tu empresa, en tu día a día o en tu sector que haga que la gente empiece a buscar trabajo fuera? Pues lo vamos a intentar determinar para luego desde el área de People implementar estrategias para mejorar ese tipo de situaciones y ayudar a nuestra gente a que esté muchísimo mejor y que de verdad esté a gusto en la compañía. Ahora ya directamente nos ponemos en el peor de los casos. Cuando ocurre esto, se van. Es algo también que tenemos que analizar. ¿Qué pasa cuando ocurre algo de verdad crítico y hace que los empleados directamente se vayan? Muchas veces sin tener nada en otra empresa, sin tener otro trabajo, directamente renuncian. Recordad que estamos ahora mismo en una situación que se denomina la gran renuncia desde hace bastante tiempo, por lo tanto las áreas de People tienen que actuar fuerte ahí con estrategias para que de verdad vuelva lo mismo, nuestra gente esté a gusto y no quiera irse de la compañía. Al final, recordad que un buen empleado, que un empleado en una empresa busca toda una experiencia en su empresa. Ya no busca un simple salario, busca ciertas condiciones, busca cierto ambiente de trabajo. Tenemos que intentar determinar y tenemos que intentar de verdad crear toda una experiencia de trabajo en toda nuestra empresa. Desde que una persona entra hasta, insisto, hasta que se vaya. Incluso ese proceso de salida también deberíamos medirlo y deberíamos adaptarlo para que sea lo más confortable y lo más rápido posible. Ahora vamos con la parte positiva. Hemos analizado un poquito las pequeñas frustraciones, las decepciones, un poquito ya pues acciones o situaciones más críticas que hace que la gente abandone su puesto de trabajo, pero vamos con el efecto wow. A nosotros nos gusta llamarlo efecto wow, y aquí vas a empezar a pensar en todas esas actividades, en todas esas acciones del día a día, en todos aquellos pequeños detalles que de verdad supongan un efecto wow en la experiencia del empleado. Aquí pues directamente te puedes ir a cosas muy personalizadas, por ejemplo planes de carrera personalizados o unos bonus que son la leche. En fin, seguro que todas las compañías tienen efectos
conceptos wow que de verdad tenemos que determinar. Entonces, todo eso, cuando has analizado todo esto, pequeñas frustraciones, decepciones, la gente se va, pero también las partes positivas y el efecto wow, todo eso lo analizas para determinar cuál es tu propuesta de valor del empleado. En todos los sectores, en todas las empresas, hay situaciones que no son de agrado y no son las que nos gustaría tener, pero ahí es donde se ve una cultura fuerte. Las estrategias que implementa el área de People para que de verdad esas situaciones de alguna forma se reduzcan lo máximo posible y para que de verdad las situaciones que supongan un efecto wow para la gente las pueda potenciar al máximo para lograr toda una experiencia positiva y completa. Una vez hayamos definido la propuesta de valor del empleado, ahí ya podemos empezar a diseñar una estrategia de employer branding muchísimo más completa y sobre todo con muchísimo más orden, porque la propuesta de valor del empleado va a ser nuestra brújula y nuestra guía para todo lo demás. Cuando ya la hayamos definido, ya sabremos cuáles son de verdad nuestros pain points, nuestros puntos de dolor y nuestros puntos de mejora y nuestros puntos positivos, y a partir de ahí ya podemos empezar a marcar cuáles son las estrategias que vamos a implementar en cuanto a experiencia del empleado y employer branding para de verdad mostrar nuestra cultura tal cual es y así atraer a la gente que de verdad queremos atraer. Dicho esto, por resumir, una estrategia de employer branding engloba un montón de estrategias más. Podríamos estar todo el día hablando ya no solo de la propuesta de valor del empleado, sino del mapa de empatía para determinar de verdad cómo se siente una persona en nuestra empresa, el candidato persona para definir cuál es nuestro candidato ideal o el empleado persona para definir cuál es nuestro empleado ideal o nuestro empleado estrella ideal. A partir de ahí, cuantas más estrategias y más información tengamos, vamos a diseñar una estrategia de employer branding muchísimo más completa. Después llegaría toda la parte visible, la generación de contenido. Vamos a generar contenido en vídeo, vamos a generar contenido escrito, vamos a generar contenido en email. Ahí las posibilidades son infinitas, pero sobre todo ten en cuenta, y esto lo decimos siempre, que la esencia de tu marca empleadora esté en cada acción de employer branding que hagas. Incluso en una feria de empleo, trata de definir cuál es tu propuesta de valor al empleado, defínela y resúmela en una frase y que esa frase sea vuestra guía para todas vuestras comunicaciones, para vuestros ex-banner en la feria de empleo, para vuestros diseños en el job site. Con todo eso definido lo vais a tener muchísimo más fácil para de verdad crear una marca que perdure en el tiempo, que al final es lo que importa. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, porfa, si le das a like nos harías un favorazo, porque eso nos va a decir que de verdad estos vídeos te sirven y te ayudan para implementar estrategias. De hecho, puedes ponernos en comentarios si quieres cualquier duda o cualquier aspecto que quieras debatir con nosotros y comentarnos, y nos veremos en próximos vídeos para de verdad potenciar una estrategia de employer branding y que salga de la leche. Chao, chao.